Queridos amigos, buenas noches. Una vez más nos juntamos. Una vez más estamos aquí reunidos un miércoles 3 de febrero, ya se nos fue un mes. Vamos a ver qué tal nos va esta noche. Pero vamos a conversar un tema, yo creo que interesante, Dentro de la tónica de lo que a mí me gusta y de lo que siempre converso, yo creo que va a ser un tema interesante esta noche. ¿Con pan o sin pan? Rosito Cho, buenas noches. Mucho gusto de tenerte por aquí. Caballero ilustre. Roger, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué dice la buena vida? Aquí estamos con un poco de frío. Ya saben, soy friolento por naturaleza. Con un café caliente, un poco de tranquilidad y paz, dándole gracias al Señor. Una vez más, cada día el Señor hace algo maravilloso. El día de ayer hizo algo muy, muy bueno por mi familia, un milagro grande, que no, cuando uno, ¿cómo le diríamos? Cuando uno no espera y llega el milagro, uno, no sé, el agradecimiento y eso es mucho más grande, y la alegría es mucho mayor, una alegría para mi familia, para mis hijos. Perdón, pero vamos a darle gracias al Señor, pero como siempre hago un pensamiento. Ayer, no, yo creo que hace unos 3, 4 días subí un video, ¿no? Y lo volví a remirar. Remirar, yo creo que esa palabra está mal, voy a buscarla. Bueno, lo vi otra vez. Y era sobre lo que a veces aquí hemos estado discutiendo en muchas ocasiones, en que la gente se enojaba y se enoja porque le pusieron mascarilla y no podía entrar a las iglesias, le cerraron los templos y cosas, pues no, hicieron todo un escándalo. Hay un pastor que en primera instancia le habían puesto una multa de casi $500,000 o algo por ahí, y la cosa se puso tenebrosa para él y para su iglesia, ¿no? Todavía no sé en qué ha terminado eso. Acá en una iglesia de aquí de Santa Clara, porque abrió, si mal no recuerdo, en junio, una cosa así que, ¿no? No sé qué ha pasado también con los de Los Ángeles, que también abrieron y otras se armaron, pero se armaron un alboroto muy grande, ¿no? Y que no nos dejan abrir los templos y la palabra de Dios, que no puede ser, ¿no? Persecuciones. Y estuve viendo que hay muertes, más de 300.000 muertos, cristianos estoy hablando, que en Turquía, en India, en Corea del Norte y otras áreas por el estilo, y de todo ese sector, los matan. Si un cristiano llega donde los musulmanes, le meten 2 balazos, porque sus creencias son totalmente diferentes, y una de las cosas es de que si no pertenece a nuestra religión es un enemigo, así de simple, ¿no? Parecemos políticos, pero aquí nos hemos desgarrado las vestiduras, nos hemos echado hasta ceniza por la máscara, porque nos cerraron los templos los domingos, pero ahí los matan. Creo que les comentaba que una vez vi un tanque, metieron el tanque a la iglesia y destruyeron la iglesia y aplastaron a todos los que estaban adentro. En China, en las calles, en todas las calles y en las iglesias, hay cámaras. Y las cámaras tienen un software que permite detectar la cara, ¿no? Entonces ustedes le toman su foto, la comparan y ya sabe dónde vive, hasta qué comió ayer, y si entró o no entró al McDonald's, o si ya saben absolutamente todo de dónde estaba usted. Entonces, si usted entra a una iglesia, dentro de la iglesia encuentra una cámara en el techo, hecho, mi amigo, ya usted bolo puesto. En la primera redada que haya, usted va para adentro. Eso es persecución. Que me cerraron el templo, y ahora ¿cómo hago para pagar la luz? Los diezmos, ¡oh! Y lloran, saltan, brincan y patalean. Allá los están matando. Estaba viendo, si usted quiere, busque en internet, se llama Puertas Abiertas, Open Doors. Es una organización que en todo el mundo ve cómo está siendo perseguido el cristianismo, y sacan estadísticas y todas esas cosas, y están intentando ayudar a esa gente, ¿no? De alguna manera.
el tener una Biblia es motivo de cárcel. Y acá no llevamos la Biblia porque somos de la secreta y sacamos nuestro celular, ¿no?, para ver a TikTok, porque después de eso a la Biblia está más difícil. Entonces, ahí sí es una persecución. Ahí es donde sí deberían mandar unos cuantos de aquí para allá, para que verdaderamente sepan lo que es una persecución, y no simplemente le cierran el templo y ya... No. Cerraron los templos, abrieron las casas, pero en las casas no se hicieron nada. Ha pasado un año y recién 2 que 3 están abriendo sus casas para hacer algo. Ya pasó un año en la pandemia. En marzo, mayo, junio, julio, que debió empezarse a hacer, la gente se asustó más que otra cosa. Más preocupados estaban en ir a buscar papel higiénico que llegar el domingo a la iglesia. Y ahora ya se hizo costumbre, bueno, yo este mes me lo he pasado de vacaciones, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Debemos ver cómo ayudar a esa gente. Yo estoy ahorita tratando de comunicarme con Puertas Abiertas para ver qué se puede hacer, o sea, qué cosas tienen ellos para hacer y para poder ayudar y ver, ¿no? ¿Ver? ¿no? De repente a veces una Biblia que nos sobra, allá hace falta. Entonces, de repente les digo algo, estoy averiguando en estos días, pero esas son persecuciones y ahí sí podemos decir, morir es ganancia, porque me están correteando, me están persiguiendo para morir por Cristo. Pero vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, como siempre, y ahora en mi caso, y disculpen que tome mi caso, darle verdaderamente gracias al Señor por el milagro que ha hecho en mi familia. Muchísimas gracias por ello. Pero vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Primeramente, y discúlpame, Señor, que me ponga adelante, pero te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias porque has hecho un milagro muy grande dentro de la familia y dentro de sus corazones y sus vidas. Y se están dando cuenta de que cuando miramos al cielo, tú respondes. Y por ello te doy gracias, Señor, porque mis hijos estaban un poco alejados, especialmente uno de ellos, y a pesar de que intentaba seguir bien el camino, pues la cosa se le puso difícil, pero tú obraste en su vida y en la vida de su familia. Te doy gracias por ellos, por su esposa, por los niños, y porque realmente pues eres el único que puede hacer un cambio en la vida de nosotros. Señor, te damos gracias también porque nos reunimos hoy a hablar un poco de tu palabra. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo sea realmente el que mueva mis labios y pronuncie mis palabras, que sean tuyas y que hayan sido tuyas cuando escuchamos esto y cuando hicimos algo para expandir la palabra de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le llamé con pan, ¿no? O sin pan. Es un nombre un poquito así con un poco de hambre, ¿no? O sea, con croissant o sin croissant el café, ¿cómo lo queremos, no? ¿Lo queremos caliente al horno o así nomás recalentado? Pero para conversar un poco de esto, vamos a irnos a Mateo. Yo creo que ustedes ya este versículo lo han conocido y han recibido 30.000 prédicas de ello, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, espero yo. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde viene un problema. Mirna Gutiérrez, hermanita, ¿cómo está? Mucho gusto de tenerla. Verdaderamente es un privilegio tenerla por aquí. Hace un ratito supe que estaba también en vivo y me da mucho gusto que esté dándose una vuelta por aquí. Vamos a hablar de con pan o sin pan. El versículo de Mateo 4, versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, nosotros, ¿ese versículo es una gran frase o es una realidad? Porque eso de no solo de pan vivirá el hombre, ya sé, en mi caso con su carne, arroz, papas fritas y puré, excelente, podemos pasarla la vida entera. Pero dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí viene
dos cosas. La palabra que recibimos es verdaderamente toda la palabra de Dios, y la palabra que nosotros buscamos es verdaderamente toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ponernos en los que estamos sentados durante las prédicas y durante la semana. El vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios es un problema. Vivir de toda la palabra, ya como que buscarla, examinarla, escudriñarla diariamente. Muchas veces el que está sentado en las bancas solamente se dedican muy esporádicamente en casa, los domingos, los 5, 6, 10 versículos con suerte que aprendemos, y quizás en algún estudio bíblico que sigamos. Pero más allá de eso, la palabra de Dios verdaderamente es aquella que nos está dando el alimento que nosotros debemos de consumir diariamente, porque usted sabe, ¿no? Bueno, yo soy un medio extraño y comemos algo diferente, ¿no? O sea, durante la semana, usted y yo tenemos que verduras, que frutas, que carne, que pescado, pero ¿cuántos de nosotros decimos esto no, esto sí, esto, si puedo decir lo que no, digo que no? ¿Cuántos preferimos un café a un buen alimento? ¿Cuántos preferimos los chips con salsa en vez de comernos un buen ensalada de verduras? Y a veces, y muchas veces, la palabra de Dios sigue ese rumbo. Esporádicamente durante la semana nos alimentamos espiritualmente. El domingo ya sabemos que hay 15 minutos de prédica, y ya con eso muchas veces, no sé ustedes, en mi caso no, yo me demoro hora y medio comiendo para degustar mi comida, pero con 15 a 20 minutos que tenemos una prédica a duras penas, ¿cuánto es el alimento que nosotros estamos sacando de ahí? Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ahí es donde también repito mucho, ¿no? Eso que sale de la palabra, de la boca de Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia que está escrita. Entonces, eso de que por ahí alguien se aparece, Dios me dijo, como le digo, yo tengo ciertos reparos a esas cosas. ¿Por qué? Porque en una iglesia aparece uno, en otra iglesia aparece otro que dice lo mismo, en otra iglesia aparece otro que dice lo mismo. Pero si usted se da cuenta en la palabra de Dios, cuando dice escrito está, es que está escrito. Se lo dijo a alguien, pero está escrito. Entonces, y eso que está escrito ha sido repartido a todos aquellos que tienen una Biblia en su mano. El de la iglesia X, de la iglesia Y, de la iglesia A, B, C y D. Pero el Dios me dijo, normalmente es para mi grupito. Entonces, la palabra de Dios no es que es para todo el mundo. O es de explicación o definición privada para un grupo, para mí no más, para nosotros. No. Si usted ve, el escrito está, es para todos. Cuando le habló a Moisés, quedó escrito en la Biblia, para todo el mundo. E inclusive para aquellos que no son cristianos. Los católicos tienen esa parte de la Biblia. Cuando habló a reyes, cuando habló a Moisés, cuando habló a David y a todos los profetas en la antigüedad, fue para que quedase escrito en la Biblia. Entonces fue para que todo el mundo se alimente de eso, no solamente un pequeño grupo. Ahora, yo sé que me van a decir, bueno, es que esa palabra es solamente para nosotros. Es como decirme, no, es que Dios va a venir por nosotros y por lo demás no. De repente viene en otra fecha. No. La palabra de Dios es para todos. Y si es para todos, el Dios me dijo, compare algo con la Biblia. Si hay algo de bíblico, puede ser bíblico. Pero, ¿no? Pero entonces, toda la palabra que sale de la boca de Dios, verdaderamente nosotros nos estamos alimentando espiritualmente bien, o como un servidor come nunca verduras y de otras cosas, que no se está alimentando bien, definitivamente. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Porque
Todo el mundo va a decir, sí, pero se predica la palabra los domingos, sí, pero se dice los domingos, sí, pero buscamos de cuando en cuando, sí, pero verdaderamente podríamos decir, la palabra esta que me dieron, ¿salió de la boca de Dios o no? Se la voy a probar. Vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Y aquí se pone interesante la cosa. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Ahora, cuando usted tiene, bueno, yo soy un poco fastidioso para eso, pero cuando usted tiene hambre, encuentra un bolillo con queso, le da vuelo. Tengo un amigo, no, todavía no se me ha muerto, ni yo me he muerto antes que él. Es de Vietnam, compañero de trabajo. Y estuvo en la guerra de Vietnam. Él era un muchacho todavía en esos tiempos. Y me dice que no había qué comer. Encontraban una rata y era un festín para él y su familia. A veces me dice, alcanzaba la colita, pero había que comérsela porque no había que comer. Comían raíces. Comían todo lo que se moviese a la olla, porque no tenían absolutamente nada que comer. Por años, no estoy hablando de días, por años. Cuando se acabó la guerra, lo primero que hice fue, mi familia y yo, es agarrar las maletas y venirnos porque no había absolutamente nada, de nada, de nada. Dice, la pobreza era extrema, no ganábamos $1 al mes. Había que raspar las cosas, no teníamos animales para poder comer. Por eso, cualquier cosa que se movía, la gente comía. Encontraban grillos, se los comían. Compraban una culebra, se la comían. Una rata, una ardilla. O sea, pájaro que volaba, a la olla. Porque no tenían nada que comer. Y a veces sucede en el pueblo de Dios que el hambre espiritual es tan grande que se comen cualquier cosa. Pero vamos a ver por qué. Dice entonces, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno, fíjese lo que dice, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Muchas veces, esa es una palabra repetitiva, tengo que cambiar la palabra. Muchas veces, el pueblo de Dios va y recibe una palabra. Parece que es palabra de Dios. Parece que es bueno, o sea, dice, ¿no? Y halló una como parra montés, o sea, encontró algo que parecía lo que normalmente comían, lo que habían comido. Recuerde, había hambre, había escasez, no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, dijo, bueno, sí, se parece, ¿no? Parece palabra de Dios. Como les decía hace un tiempo, es bonito a nuestros oídos, nos gusta escucharlo, o sea, sí, este hombre, claro, está hablando lo que yo quiero escuchar. Entonces, creo que es palabra de Dios. Y él creía que era buena comida, entonces llegó y bandangán a la olla. Como le decía este amigo, rata que se encontró, sacarle los pelos y a la olla, muchachos, porque esto es almuerzo. No había que comer. Había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Entonces salió uno al campo a recoger y halló como parra montés. Este señor que fue a recoger, que no se sabe si fue un hijo de los profetas o uno de los criados, no pudo discernir si era verdaderamente parra montés, porque dijo, ¿te parece? A veces, como les decía hace unos segundos, parece palabra de Dios y no la comemos. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. No, bueno, suena bien, me va a caer milagro, yo le doy. O como dice, siembra grande, ¿no?
En este momento no podía sembrar porque no había nada. Pero lo poco que encontró lo tiró a la olla, no sabía lo que era, y después sirvió para que comieran los hombres. Fíjese, aquí sucede dos cosas. Pero sucedió que comiendo ellos en aquel guisado, gritaron diciendo, hubo unos que se lo comieron. Hubo otros que se dieron cuenta de que esto estaba mal. Varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. O sea, hubo alguien que se dio cuenta que lo que estaba recibiendo no era de Dios. Llega a su reunión dominical o en reunión de estudio bíblico o cualquier cosa y le enseñan algo que no está en la palabra de Dios y dice, muchachos, cálmense, esto no dice así, esto no es así. El problema está en que hubo otra gente que sí le comenzó a dar, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre aquellos que escudriñan la palabra y tienen un conocimiento de la palabra y, como al principio decíamos, verdaderamente nos estamos alimentando diariamente con la palabra para poder decir, ¿no? ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos estamos alimentando diariamente de toda la palabra que sale de la palabra de Dios, que es la Biblia, o no llegamos a discernir si verdaderamente lo que nos están enseñando es de Dios o no es de Dios. Puede sonar bien. Es como un niño, ¿no? Vi a mi nieta hoy día y fuimos a comprar comida. Y pues cereal, leche, huevos y todas esas cosas. Pero ella quería su chocolatín, ¿no? O sea, no, pero te estamos llevando, no, yo quiero un chocolatín. ¿Por qué? Porque es lo que les gusta. A veces nosotros, hermano, hoy día va a haber ¿sabe qué? Nos vamos a reunir para que haya una noche de oración de milagros. No, vamos, ¿no? Hermano, vamos a orar porque la pandemia pare. No, eso va a parar algún día. Pero si es milagro, si es por trabajo, si es por algo que vamos a recibir, ahí estamos. Entonces nos llenan los oídos, no discernimos qué es lo que sucede. Pero hay otra gente que dijeron, ¿no? Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Esas palabras que nos están enseñando no están en la palabra de Dios. Eso que en vez de alimentarnos, nos está alejando de Dios porque nos está yendo pensando en las añadiduras en vez que desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no? Entonces, mire lo que dijo. No lo pudieron comer. O sea, hubo gente que dijeron, ¿saben qué? Esto no es de Dios. Entonces, él entonces dijo, estamos hablando de Eliseo, traed harina, y le esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. O sea, el hombre de Dios, el conocedor de la palabra de Dios, el que debería traer el mensaje, lo que hizo fue sanar esa olla a esos hombres que habían recibido, que estaban recibiendo esa comida que estaba mal, ese alimento que era diario, ¿no? Que no era parte de la palabra de Dios. Eliseo vino y les quitó, ¿cómo le digo?, el engaño que habían sido atacados, el mal. Porque si a usted, con cosas muy parecidas a la palabra de Dios, lo pueden sacar del camino, parece que suenan bien, parece que son, pero pasito a paso vas caminando por la alameda que va alejándonos del Señor. Entonces, pero hay un hombre que nos dice, ¿saben qué? Despierten. Estamos detrás de la añadidura, estamos detrás de aquello que nos va a hacer sentir bien, pero que no nos está acercando al Señor. No estamos alimentándonos diariamente con la palabra, ni estamos escudriñando la palabra para poder decir como los debería, cálmense, esto no es de Dios, o esto es de Dios, hay que seguirlo. Por eso, los hijos de los profetas, no todos inclusive, pudieron decir, hay algo malo en lo que nos estás dando. Ahora, yo sé que usted dice, un momentito, esto, le cortan el dedo. Eso de cajón. Pero ahí va la introducción que hice al principio, la introducción de inicio de esta charla.
Hay perseguidos porque creen que el Señor los está alimentando día a día con toda su palabra. Los persiguen y hasta los matan. Nosotros, por decir, eso no es de Dios, ¿qué nos puede pasar aquí? Lo van a decir, no, tú eres un descreído. Más allá de eso no va a pasar, pero ¿sabe qué? Usted, en el cielo, alguien va a hacer un puntito a favor suyo, porque va a estar en contra de aquellos que están enseñando mal la palabra de Dios, que prefieren un amén a decir esto es de Dios o esto no es de Dios. Depende eso de nosotros. Pero tiene que haber un hombre de Dios que esté escudriñando diariamente la palabra de Dios para saber qué es lo que se enseña y qué es lo que esté bien enseñado y lo que esté mal, que nos aleja de Dios o nos acerca de Dios. Si no, ¿qué podemos hacer? Vamos a irnos a Salmos. El Salmo 78. En el versículo 18 dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Estaban en el desierto. Pero fíjense, ¿no? Lo que dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. O sea, era un Víctor que iba a decir, ¿no? Mira, yo quiero mi filet mignon, medium rare, papitas o puré, su salsita de... O sea, el Señor los había sacado de Egipto. Habían pasado por todas las cosas que ustedes pasaron, ¿no? Ustedes ya recordarán todo eso desde el mar y el desierto, la nube y todas esas cosas, ¿no? Pero aún así se quejaban del Señor porque le decían, tentaron a Dios. O sea, ¿tú crees que vas a poder hacer esto? Dice el 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos de esto. O sea, aquellos hombres que habían visto lo que hizo con el mar, aquellos hombres que habían visto la columna de fuego, aquellos hombres y mujeres por millones que habían salido, que habían sido liberados de Egipto, que vieron las maravillas y que se golpeó una roca y salió agua, vienen y le piden comida a su gusto. O sea, cual fiel mesero, el Señor tenía que estar con su hojita y diciéndoles, ¿qué quiere usted? ¿Su carne cómo la quiere? ¿De qué parte? ¿No? ¿El filet mignon? ¿Nivel steak? ¿Un tibón? O sea, ¿podrá todavía hacer eso el Señor aquí? Después de ver las maravillas, yo por lo menos ahorita, yo creo cualquier cosa de que pueda hacer el Señor después de lo que ha hecho en estos últimos tiempos, dígame, podría decir, el Señor todavía puede hacer un milagro por sanar, por cambiar esta situación que existe. ¿Podrá hacerlo? ¿O tenemos cierta duda todavía? Estos hombres tenían duda, tal es así que pedían, o sea, mira, como decía, ¿no? Disculpen quizás la comparación, ¿no? O sea, una muchacha un poco gordita pide que esté delgada, pero quiero que al adelgazarme me pongas tanto de esto, tanto del otro, me quites de aquí, me quites, o sea, aparte quiere que le dé la figura que no tiene, ¿no? ¿Podrá hacer todavía el Señor milagros en estos tiempos? Y todavía, como le digo, pedían como que el Señor, y a veces pedimos así ahorita. Hemos escuchado, yo escuché hace un tiempo, ahorita ya casi no hay. Había pastores, profetas y evangelistas que tenían el descaro, y disculpen usted que lo diga, pero tenían el descaro de contarle a Dios. O sea, quiero que desciendas ahora, y le contaban a la voz de tres, y le contaban uno, y hacían que todo el pueblo le cantara, y todo el pueblo comenzaba a contar, como que Dios es nuestro sirviente. Por eso acá, pidiendo comida a su gusto, como si el Señor fuese el mesero. Y no ha visto, es algo parecido. Yo quiero mi carro. Y todavía nos dicen a veces, sé específico. Yo quiero mi carro Honda del 2021, ¿no? Color azul. 0 kilómetros, 0 millas en este caso. Con el tanque lleno y con una tarjetita que diga gasolina para un año. O sea, lo pedimos así porque nos han dicho, ¿sabes qué? Tienes que ser específico.
El Señor ha prometido. El Señor prometió que te va a bendecir cuando tú dices, ¿se acuerdan eso de esfuérzate y sé muy valiente para cumplir toda la ley? Si hay alguien que me dice que está cumpliendo toda la ley, le regalo mi cheque de estímulo que voy a recibir. Y ahí dice, si tú cumplieses toda la ley, toda, no sin excepción en la cláusula de exclusión, no, toda la ley, el Señor te va a bendecir. Estamos en eso. El 20 dice, he aquí ha herido la peña y brotaron agua, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Y expondrá carne para su pueblo? ¿Usted cree que puede hacer eso? O sea, después de ver todo lo que había, tenían dudas. Ahora, todavía tenemos dudas. Pero la cuestión está, fíjense lo que estaban pidiendo. Pedían comida. El Señor tiene la comida espiritual. No, pero ellos querían su filet mignon. Ellos no pedían ¿no? lo que buenamente Dios les pueda dar en su voluntad, sino yo quiero así. Por tanto, yo Jehová, miren, y se indignó. Mucha gente dice, no, Dios no me puede hacer nada porque Dios es puro amor. No, Dios se enoja también con su pueblo. Cuando su pueblo, ¿qué? Está pidiendo otras cosas que no son dentro de la voluntad de Dios. Cuando quiere las añadiduras y lo demás no importa. Cuando dice, vamos a estudiar, no. ¿Qué he visto? Y yo veo, ¿no? Muchachas, mañana nos vamos a reunir para la práctica. 300 llegan. Por Zoom. De ahí, bueno, hermanitas, la primera hora vamos a hacer un estudio bíblico, ¡pum! 250 se desconectan. A la hora que ya se acabó el estudio bíblico, se vuelven a conectar. O sea, cuando hay que aprender la palabra de Dios, no quieren estar. Cuando hay el brinco y el salto, ahí estamos. Lo mismo nos sucede. Vamos a hacer un estudio, no llegamos. Hermano, es una noche de milagros, ahí estamos todos. Y con nuestra lista, ¿no? Yo acá tengo mi lista. No se vayan a olvidar, leanla fuerte porque el Señor de repente no me escucha. Porque yo sé que el Señor no, pero mejor le recordamos. Entonces, por tanto oyó Jehová y se indignó de lo que estaban pidiendo. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. O sea, lo que el Señor los había sacado de Egipto, lo que los iba a llevar a la tierra prometida, no les importó. No habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, miren lo que es el Señor. A veces, cuando cae el milagro, tiemble por lo que puede venir después. Dice, no, ya tengo mi trabajo nuevo, no, me saqué mi carro. Espérese aquí lo que va a pasar y vea. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los ciegos. Pan de nobles comió, o sea, no les dio cualquier pancito, nada de que bolillo, no, pan francés, sí, pero pan francés de Francia. No, de acá del chino francés. Les dio pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, o sea, no, los muchachos estaban en Hawái. Hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¿Se imagina usted ahí? Cierre sus ojos y le está cayendo Kobe japonés de la última vaca sagrada, le estaba cayendo en su parrilla ahí a término medio con su salsita. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Y ahí vamos a detenernos un instante. En base a eso, hay pastores, evangelistas, profetas y
iluminados que aparecen por ahí, que dicen así: y dieron comida a su gusto. Pide, hermano, pide como tú quieres, todo lo que tú necesitas, todo lo que a ti te agrade. Necesitas un carro, pídelo. Necesitas un teléfono nuevo, el 12 Pro Max, pídelo. Necesitas esto, tú pide lo que quieres. Porque acá dice, pidieron comida a su gusto, tal como quisieron, y el Señor los escuchó, porque mira, hizo llover sobre ellos carne como polvo, les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Entonces, lo que tú desees, el Señor te lo va a dar. Es seguro. Ahí nos quedamos. Entonces, todo el mundo dice, claro, como a nadie se le ocurre leer la Biblia, dice, no, sí, vamos a comenzar a pedir, y pedimos como los buenos. Todavía estoy pidiendo mi viaje a España. Pero dice, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Ahí es donde a veces me hace ñañaras, como decía una amiga. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, o sea, lo mejorcito. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus vidas en vanidad y sus años en tribulación. Sí, hermano, si nosotros, nuestros gustos, yo quiero mi carro, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero irme aquí, yo quiero irme allá, yo quiero tener dinero, ser famoso, hermoso y buen partido, ¿no? Nos parte por la mitad el Señor. Porque a pesar de que, miren lo que les digo, llovió todo hasta que se saciaron, pero les cumplió pues su deseo. Pero acuérdense, se encendió el fuego contra Jacob. Se indignó el Señor por lo que les había pedido. Estaban pidiendo el pueblo. Les había dado la libertad. Les había dado la salvación. Les había abierto el mar para que pudieran pasar en seco. Había una nube. Había una llama de fuego. Había alimento. Pero no lo quisieron a Él. Lo quisieron agarrar, como muchas veces aquí en estos tiempos aparece, como un mesero que nos debe de servir lo que nosotros le pedimos. Se acordarán que hablábamos de una imperfecta que no vamos a aceptar un no por respuesta. Decirle eso a Dios es creer que Dios es nuestro sirviente. Y esto es lo que creyeron. ¿No? ¿Podrá todavía el Señor, si yo le pido un steak, podrá ponérmelo en mi mesa? Resucitó muertos. Abrió el mar. Poner un bistec es cualquier cosa. La única diferencia es que preferimos las cosas materiales que preferirlo a Él. Porque lo tenemos como un sirviente, como el que tiene que cumplir nuestros más maravillosos para nosotros deseos, pero no aquel que nos ha dado la vida eterna, a usted y a mí. ¿Y creemos todavía como estos? Dudamos, mejor dicho, que Dios puede hacer y marcar una diferencia. Yo sé que muchos de ustedes y yo soy ahorita ¿cómo podríamos decir? Testigo fiel de los milagros que hace el Señor cuando uno se arrodilla y clama. Pero nosotros debemos entender de que no estamos, Lorenzo García, mucho gusto de tenerte por aquí, hermano. Estamos hablando un poquito de, no solo de pan vivirá el hombre, un poquito de sanguchito con queso, sí. No debemos pedir la añadidura, debemos pedir su presencia y que su voluntad se haga. Nuestro clamor no debería ser por cosas que usted y yo, trabajando normal, podríamos tenerlas. Que usted y yo, esforzándonos, vamos a conseguirlas.
sino aquellas en las cuales Dios tiene que hacer algo porque es el único que puede solucionar el problema. Por eso les pongo siempre el ejemplo. Si hay un cáncer donde el doctor ya no puede hacer más, el único que lo puede hacer es Dios. Pero si esperamos que el doctor el otro, y vamos por aquí, vamos por allá, y vamos por allá, y ya cuando todo el mundo nos dijo no, empezamos recién a clamar al Señor, no. En el instante en que usted sabe que se encuentra mal, es el instante que la rodilla debe empezar a decirle, Señor, aquí estoy, vengo a clamarte porque sé que tú eres el único. Y lo demás dependerá de su fe. Yo decía a mi hijo, el único que puede actuar aquí es Dios. Su mamá también le dijo lo mismo, hijo, el único que puede hacer algo es Dios y es Dios. Y ayer en la noche me junté con mi hijo y dijimos, Dios hizo su voluntad y nos ha dado la alegría de poder levantar los brazos y decirle, gracias Señor por lo que tú has hecho en la vida de mi hijo y de su familia. Pero no es el carro, no es el trabajo. Es Él. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Pero si nosotros repetimos la palabra y la creemos, no con la ambición de recibir algo, sino por el hecho de expandir su palabra, el Señor va a responder. Es como dicen, siembra grande para que tu cosecha sea grande. Y nosotros la queremos, sacamos todo el cheque y después estamos... Fuiste solamente por el dinero, no fuiste por el Señor. Y además no tienen que sembrar. Siembra como tu corazón desea, porque si tu corazón está en conexión con el Señor, lo que tú siembres será multiplicado. Pero si tú recibes con egoísmo, con diferentes intereses, ese dinero también, a pesar de que fue bien sembrado, se irá, porque lo estás recibiendo de mala manera. Una vez conversamos, que lo que se recibió fue para los huérfanos, las madres solteras, los enfermos, los visitantes, para todas aquellas personas que estuviesen por necesidad, en necesidad. Entonces ahí es cuando el Señor multiplica y hace que alcance para todos. Recuerde, había unos peces y unos cuantos panes. Y pudo alimentar y sobró. No es de que había 20 televisores y lo multiplicaron por 8,000 para que todo el mundo tenga su televisor. No. El alimento que tenían, el alimento que necesitaban, se les dio. No faltará alguno que diga, no, mire, me viene a dar pan con pescado aquí. Siempre hay un Víctor. Pero la gran mayoría se llenó de, ¿sabe de qué? Del alimento que les dio el Señor. Porque quien lo hizo fue el Señor. Entonces ese alimento es el que nosotros debemos recibir. Esa palabra de Dios que llena nuestras vidas y corazones es lo que vamos a recibir y vamos a poder transmitir a otra gente. Y cuando hagamos eso, las cosas adicionales van a llegar de acuerdo a la voluntad del Señor, no la nuestra. Acá querían comida a su gusto. Lester Martínez, buenas noches, aquí estamos conversando de con pan o sin pan. Pidiendo comida a su gusto, mientras que el Señor quería darles la comida espiritual para que crezcan, la comida espiritual que nosotros necesitamos para poder discernir si lo que nos están dando es buen alimento o mal alimento, si estamos creciendo o no, porque a veces con los 3, 4, 5 versículos semanales que tenemos, pasamos 30 años en la iglesia y creemos que hemos crecido. Pero espiritualmente seguimos siendo enanos en el conocimiento de la palabra. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto podemos discernir de que la comida, como recordarán que leímos hace un rato, de Eliseo, era una mala comida y era veneno,
y que tanto simplemente nos comemos y seguimos para adelante. Si nos estamos alimentando mal, nuestro crecimiento es deficiente. Recuerde, si usted no come bien, empieza a que de cuando en cuando se nos va a desmayar porque la debilidad le va a llegar. Y espiritualmente lo mismo. Si aún dice la palabra de que a los más fuertes, con cuidado porque en cualquier momento puede resbalar, pueden caer. Imagínense uno que está débil. No, yo ya parezco no fantasma, pero transparente. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que aprender cada día más de la palabra de Dios porque va a ser la única que nos alimente. Y que cuando lleguemos a un conocimiento y a un caminar, las peticiones que nosotros hagamos serán de acuerdo a la voluntad del Señor. Y ahí sí el Señor va a responder porque estamos pidiendo lo que Él nos quiere dar. No es el cargo, no es el trabajo. No es que nuestros hijos sean campeones ni famosos. Es que nuestros corazones estén llenos del amor de Dios por todos los demás. Amamos los unos a los otros. Sin comentarios. Pero debemos entender de que tenemos que buscar de Dios en su palabra. Porque escrito está y escrito está. Lo que no está escrito ya sabe. Busque de Dios, aprenda del Señor y compártalo. Es la única manera que vamos a poder discernir realmente lo que es bueno de lo que es malo. Ahí lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos. Gracias, hermanos, por estar una vez más por aquí. Hermana Mirna, Lorenzo, Lester, Roger, hermana Rosita, no sé si está por ahí todavía. Mucho gusto de tenerlos por aquí. Gracias. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque hasta el día de hoy nos has acompañado. Porque hasta el día de hoy has escuchado la voz de tu siervo. Te doy gracias por mis hijos, por mi hijo Iván y su familia. Te doy gracias. Te doy gracias por todos, porque has traído una sonrisa, una alegría nuevamente a mis hijos y eso no tenemos palabras para agradecerte. Te damos gracias, mi Dios, por este país, que a pesar de estar sufriendo una calamidad, hay mucha gente que está creyendo que hay un Dios que nos va a sacar adelante. Te pedimos por los que sufren, por aquellos que en este momento verdaderamente tienen una persecución por tu nombre, por seguir tu palabra y por buscarte. Te pedimos que traigas verdaderamente paz a sus vidas y a sus corazones y que en su lucha tú te encuentres con ellos. Ayúdanos a entender de que hay gente afuera que verdaderamente está siendo perseguida por ser cristiano. No porque le cierran un templo ni porque tienen que ponerse una mascarilla, sino porque están muriendo por tu nombre, por seguirte a ti. Ayúdanos a entender y si en nuestra mano está ayudar, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder hacerlo. Te pido por mis hermanos y mis amigos, para que siempre tú estés con ellos. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas y sus corazones, les traiga sanidad y paz en su caminar y que también te busquen más cada día. Te damos gracias, Señor, por este país que está luchando por unidad, aunque muchos más luchan por desunión. Pero ayúdanos a estar unidos, porque no solamente nos da fuerza la unidad, sino nos da el creer que mañana puede ser un día mejor. Ayuda a este planeta que está sufriendo por una pandemia que todavía no entiende y que todavía no dobla la rodilla. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo esto, porque hay una razón
Lo único está en que nuestros corazones lleguen a entender cuál es la razón y hacer algo al respecto. Gracias, mi Dios, por esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermana Rosita, Roger, muchas gracias. No sé si sea hermoso el mensaje, pero yo les digo, ¿no? Y siempre voy a repetir, si buscamos de Dios, lo demás va a ser añadido. Aún con trompicones, se los digo yo doy fe de eso. Aún con las caídas y levantadas, más caídas que levantadas de repente, pero si usted verdaderamente clama a Dios, Dios responde. Pero clame por una razón, dentro de su palabra de Dios. No por ser mejor, ni tener más. Recuérdese, cuando Jabes dijo, ancha mi territorio, ancha el territorio donde yo pueda servirte. No anches mi territorio para que mi casita de 3 dormitorios ahora lo convierta en una de 50. No, ancha mi territorio para donde yo vaya pueda llevar tu palabra. No simple y llanamente San José, hazlo un poquito más grande para que yo pueda decir, Señor, tu palabra me está llevando a este lugar, a este otro lugar, pero por tu palabra. No para hacerme más rico ni más famoso, no. Ancha mi territorio, ensancha mi territorio, para que tú seas glorificado en todo lugar. Gracias por todo. Y si no, ahorita empiezo de nuevo. Así que mejor lo dejamos, nos vemos el día sábado. Se los cuento así de secreto. No, ya cada día cuesta un poquito más buscar un tema adecuado para cada vez. Entonces a veces flaqueo un poco. Pero espero seguir. Nos vemos el día sábado. Oren por un servidor. Sí, oren por un servidor. Y nos vemos el día sábado. Gracias por estar ahí. Nos vemos el sábado. Inviten, pasen la voz. Jalen las orejas a los que no asisten. Nos estamos viendo. Bendiciones a todos. Que estén muy bien por su casa. Vacúnense los que ya están en el tiempo. Los que no, pues esperen turno y crucen a los dedos y digan al Señor que se apuren. Nos vemos, hermanos. Nos vemos el día sábado a las 7 en punto, si es que Dios quiere.